Que el Señor les bendiga. Y yo me quedé pendiente, ¿cierto?, con la conclusión del tema del libro de Job, ¿cierto? Estábamos hablando sobre la vida de Job y llegamos hasta ciertos capítulos nomás en el análisis del libro y de la vida de nuestro amado Job, de nuestro hermano Job, que ya nos está esperando él, me imagino yo, en la presencia del Señor, a que nos unamos también a todos a ellos. Amén. Esa es nuestra fe, ¿cierto? Que los vamos a conocer cuando estemos en su presencia. Voy a compartir el PowerPoint, ¿cierto? Para que podamos ir haciendo un pequeño resumen sobre este libro. Amén. Amén. Entonces, habíamos aprendido que el libro de Job, posiblemente Job haya vivido durante la era de los patriarcas, ¿cierto? Abraham, de ahí en adelante. De hecho, se dice que puede ser desde antes de Abraham, que haya sido una historia conocida, porque fue un personaje histórico él, ¿cierto? Que pasó por palabras, por boca, ¿cierto? Su historia a los distintos personas hasta llegar a oídos de Moisés, y Moisés se dice, se cree que es una de las principales, ¿cierto?, teorías, que fue Moisés quien escribió el libro de Job, ¿ya? Déjenme compartir. Bueno, muchos consideran a Job, ¿cierto?, como una de las piezas literarias más antiguas que existen, ¿ya? El patriarca Job, un hombre justo, dice el mismo Dios, cuando comienza el libro de Job, que Dios lo considera a él un hombre justo, ¿cierto? Y también a los ojos de los hombres, en el tiempo en que él vive, es considerado un hombre justo, ¿cierto? El libro de Job comienza, ¿cierto?, cómo de repente él sufre las pérdidas de su propiedad, una por una, ¿cierto? Pierde sus camellos, sus ovejitas, y pierde también a sus 10 hijos. Como si esto no fuera suficiente, él mismo es arrojado, ¿cierto?, a un terrible sufrimiento físico. Una gran parte de este libro está dedicado a la discusión filosófica del sufrimiento entre Job, ¿cierto? Ellos discuten esto y sus amigos. Los amigos lo acusan diciéndole que, de acuerdo con las leyes de la naturaleza, el sufrimiento viene como resultado del pecado. Pero Job insiste en afirmar que él es bueno, que él es justo y que el sufrimiento debe tener otro propósito, ¿cierto? Él no se considera a sí mismo una mala persona, porque él ha tratado de vivir, ¿cierto?, una vida conforme a lo que él conocía de Dios hasta ese momento. Ya él quería agradar a Dios. Por eso nos enseña el libro de Job, y lo estudiamos en la primera lección, de que él inclusive ofrecía sacrificios a Dios para pedirle perdón por si acaso alguno de sus hijos hubiese pecado, ¿cierto? Así de justo era Job. Ya siempre él quería en su corazón agradar a Dios y estar a cuentas con él. Entonces, los 3 amigos de Job procuran convencerle de que Dios siempre recompensa en esta vida a los buenos y castiga a los malos. Y esa es una creencia que muchos de nosotros tenemos. Dios bendice a los buenos, ¿cierto?, y castiga a los malos. Y de esa idea, ¿cierto?, trataban los amigos de Job convencerlo a él de que por algo Dios lo estaba castigando, y por algo él había perdido todo lo que tenía. Pero Job no acepta sus argumentos, insiste, ¿cierto?, y les hace notar que él es inocente y que él no entiende por qué muchas veces los malos son los que prosperan. Cuando nosotros vayamos leyendo el libro, vamos a ir viendo estas preguntas que se hace Job. ¿Cómo a veces el malo, que no tiene su corazón dispuesto a obedecer ni agradar a Dios, cómo él no entiende cómo es prosperado? Y a veces también nosotros nos preguntamos eso, ¿o no? ¿Cierto que a veces también nos preguntamos cómo a los buenos les va tan bien, y a veces al hombre justo, ¿por qué le toca sufrir tanto? ¿Ya? Pero bueno,
Es tanto lo que se cuestiona esto, Job dice, yo no he hecho algo que desagrade a Dios, que él quiere tener una audiencia con el Todopoderoso a fin de presentarle sus querellas a Dios, defenderse ante él y ser vindicado. Para sus amigos, Job parece ser un hombre culpable de pecado, sobre quien cae el castigo divino, y a la vez una persona rebelde que se atreve a poner en tela de juicio el gobierno divino. Pero a Job no le cabe en la cabeza, ¿cierto?, que el sufrimiento que él esté teniendo en ese momento sea por estar recibiendo el castigo de algo. Algo debe haber, piensa él, ¿cierto?, que por qué le ha venido este sufrimiento. En toda esta discusión que nosotros tenemos hasta el capítulo 30-31 de los amigos de Job, que en vez de alentarle, de animarle, de acompañarlo, empiezan a enjuiciarlo y a echarle culpa y a decir que algo grave debe haber hecho él para estar recibiendo este castigo, aparece un joven que se llama Eliú, ¿cierto?, que ha esperado pacientemente su turno para hablar y ha escuchado los argumentos de Job y los de sus amigos, ¿cierto? Y se enoja con Job. Se enoja porque piensa que Job se justifica a sí mismo más que a Dios y que el sufrimiento que él tiene, él sigue diciendo de sí mismo que él es justo y que no se merece ese castigo, ¿cierto? Y también se enoja con los amigos. Y eso lo motiva a instruir a estos tres ancianos sabios, dice él, ¿cierto?, en ese fracaso que ellos tuvieron en contestar las protestas desafiantes, ¿cierto?, de Job contra Dios. Eliú habla con cierta sabiduría, hermanos, señala la debilidad de ambas partes, la debilidad de Job, que se ha justificado a sí mismo, ¿cierto?, y ha acusado a Dios de ser injusto, mientras que los argumentos de los tres sabios siempre atribuyen el sufrimiento de Job o el sufrimiento humano al castigo de Dios o a la maldad del hombre. El joven observa en el capítulo 33 que Dios, que es todopoderoso, habla a los hombres mediante sueños de advertencia, a través del padecimiento, a fin de salvarlo y de no destruirlo. Esos son los argumentos que utiliza Eliú para responder a Job todo el cuestionamiento que él se hace. Dice que si Dios aflige a los que parecen justos, es para hacerle expiar pecados de omisión o faltas de las que uno no se dio cuenta, y sobre todo para prevenirnos faltas más grandes y curar muchas veces la soberbia que puede tener el ser humano, ¿ya? Entonces, nosotros podemos preguntarnos, como se preguntaba también Job o los amigos de Job, ¿cuál es el propósito divino del padecimiento humano? Eliú dice que a veces Dios nos aflige, ¿cierto? Y esta aflicción tiene un rol disciplinario para traernos a disciplina, ¿cierto? Los pensamientos que tiene Eliú y la conversación que él tiene con Job preparan el camino para que Dios responda a Job desde el seno de una tempestad, de un torbellino. El joven habla primero de la justicia del Dios Todopoderoso y luego acerca de la excelencia del poder divino, de su soberanía. Y eso llega a ser, ¿cierto?, el gran tema de su conclusión, la soberanía de Dios. Dios es Dios y Él sabe lo que hace. Hermanos, ¿tienen su Biblia a mano? Vamos a abrir la Biblia en Job, capítulo 38. Aquí, en el capítulo 38 de Job, después de que los amigos confrontan a Job, Job se cuestiona tantas cosas, ¿cierto? Viene Dios, se aparece y haciéndole varias preguntas a Job, lo cual lleva a Job a considerar el máximo poder y la superioridad de Dios. Dios le explica a Job que a los mortales, ¿cierto?, le es difícil ver las cosas
desde la perspectiva de él, desde arriba, desde sus ojos, a lo cual Job se somete humildemente a Dios y a los juicios de Dios. Miren, vamos a leer el capítulo 38, ¿cierto? Los primeros versículos. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Cierto? Haciéndonos entender de que la sabiduría le pertenece a Dios. La sabiduría es divina, hermano. Y Él es quien nos revela y nos muestra a nosotros. Nosotros sin Dios somos seres insensatos, sin sabiduría. Miren lo que le dice Dios a Job, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Vamos a ver esta pregunta que Dios le hizo a Job y veamos cómo podríamos resumir estas preguntas. Dios le pide a Job que considere, si nosotros seguimos leyendo el capítulo, ¿dónde estaba él cuando Dios formó la tierra? ¿Dónde estaba él cuando él afirmó la tierra sobre sus columnas, ¿cierto? Dios le estaba diciendo a Job aquí que él es el que tiene poder sobre todas las cosas, ¿ya? Cuando Dios le muestra a Job y le pregunta de ahí en adelante, ¿acaso él tiene más años que él? ¿Cierto? Que estuvo a lo mejor en un principio cuando él empezó a formar todas las cosas. Job se da cuenta que es nada delante de Dios. Que todo lo que conocía de Dios, que todo lo que creía de Dios, no es nada comparado, ¿cierto?, con todo lo que Dios le está mostrando a través de la creación. Y Dios nos da a entender aquí, hermanos, que nosotros podemos conocerle a Él a través de todo lo creado. Amén. De todo lo que Él ha hecho, nosotros tenemos la capacidad, Él nos ha dado la capacidad de reconocerle. Bueno, quisiera que alguien me pudiera leer Job, capítulo 42, del versículo 1 al 2. Amén. ¿Alguien puede abrir su micrófono y leer Job 42, el versículo 1 al 2? Amén. Amén, hermana. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Amén. Respondió Job, ¿cierto? Reconociendo que Dios todo lo puede, después de que Dios le muestra, ¿cierto? Desde el capítulo 38 en adelante, todo lo que él había hecho, hermanos. Ahí hay preguntas que Dios le hace a Job y que Job queda impresionado, ¿cierto? Agacha su cabeza, reconoce que ¿quién es él? ¿Qué es él? Que le hace preguntas a Dios, que trata de justificarse delante de él, de tener como una especie de debate con Dios para explicarle de que él es justo, de que él no ha pecado en contra de él. Y Dios no le responde esas preguntas que Job le hace, sino que le muestra, ¿cierto?, el poder de la creación, el poder de todo lo que él ha hecho, y de que para entenderlo a él, ¿cierto?, nosotros, ¿qué somos para entender a Dios? No podemos entender cómo Dios sostiene la tierra, cómo hizo las grandes constelaciones, no podemos entender cómo hizo los grandes monstruos marinos, ni siquiera nosotros podríamos domarlo, dice el Señor ahí en su palabra. Tampoco podemos hacer que el sol salga a la hora que Dios ha establecido. ¿Cómo? No podemos hacer nada de eso. Entonces, como no somos capaces de comprender eso porque no estamos viendo las cosas desde la perspectiva de Dios, somos seres que sin la sabiduría de Dios, sin la divinidad, sin que Dios nos revele, nada podemos hacer, nada podemos conocer. Job dice aquí en el versículo 6 del mismo capítulo 42, el versículo 6, dice así, dice, de oídas
te había oído, dice el versículo 5, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, dice Job después de que escucha todo el argumento de Dios. Aquí, hermano, no quiere decir que Job se aborrezca, ¿cierto?, a sí mismo, sino que él reconoce humildemente sus debilidades, que conoce sus pecados, sus limitaciones ante Dios, ¿cierto? Y se arrepiente, dice él, en polvo y ceniza, porque él de oídas había oído hablar de Dios y había, ¿cierto?, tratado de agradarle y de ser una persona justa, porque él había tomado la decisión de ser una persona justa delante de Dios, pero aún no le conocía en su totalidad, no sabía cómo era Dios. ¿Y quién, qué ser humano podrá conocer a Dios en su totalidad? Ninguno de nosotros, hermano. Dios le dio una pincelada de su creación y le mostró una pincelada del poder que él tiene a Job. Y Job reconoce que él es así de chiquitito, una vil persona delante de Dios, sin saber, ¿cierto?, que todo lo que él había pasado, que todo lo que él había sufrido, ¿cierto?, había sido todo provocado no por Dios, Dios lo había permitido, sino porque Dios quería de alguna manera mostrar, ¿cierto?, cómo él reconocía cuando un hombre se había dispuesto en su corazón a agradarle, ¿cierto?, a servirle y a ser una persona fiel a pesar de las circunstancias. ¿Recuerdan que esa fue la discusión que tuvo Satanás con Dios? Claro, pues Job te sirve solamente porque tú lo bendices, porque tú lo rodeas con tu protección, porque tú lo guardas, por eso nomás él te bendice, por eso nomás él está de tu lado, de tu parte, pero tócalo un poquito nomás y vas a ver cómo él te desprecia y te aborrece. Eso quiso demostrar Satanás, que nosotros somos seres interesados, que solo por lo que Dios nos da, nosotros buscamos, ¿cierto?, a Dios y le servimos, solo por lo que Él puede darnos. Hermanos, así como el diablo provocó, ¿cierto?, podríamos decirlo de alguna manera, a Dios en contra de Job, o quiso poner esta argumentación de que solamente le servimos por las bendiciones de Dios, yo me pregunto si Él todavía hace eso con nosotros. Si todavía Él podría decir, la Ivonne te sirve solamente por las bendiciones que tú le das. La Nancy te sirve solamente porque tú la guardas y la proteges. La Andrea te sirve solamente porque la rescataste y le diste un nuevo sentido a su vida. ¿Podría el diablo tener ese argumento en contra de nosotros? Y nosotros podríamos responder lo mismo que Job. Mira, Señor, de oídas te conocemos, pero no sabemos realmente quién eres tú, no conocemos su soberanía, todo su poder, porque no lo conocemos, hermanos. Pero aún así hemos visto su amor, la misericordia que Él tiene para con nosotros, de que siendo aún nosotros pecadores, Él envió a su Hijo unigénito a dar su vida por nosotros. Amén. Y esto Job también de alguna manera lo sabía, porque él dice en una, no recuerdo bien el versículo, pero leí el libro entero, pero no recuerdo, decía, yo sé que mi Redentor vive, ¿cierto? Job sabía que había alguien delante de la presencia de Dios que podía justificarlo a él, ¿cierto? Esto es como un versículo profético, diría yo. Bueno, aprendimos aquí de que Job, cuando dice que se aborrece a sí mismo, ¿cierto? No es que se odiare a sí mismo, sino que él reconoce sus debilidades, ¿cierto?, y sus limitaciones ante Dios, ¿ya? Luego que Job reconoce sus limitaciones, reconoce sus debilidades, mira, Señor, de oídas te había oído, pero realmente eres más de lo que yo puedo pensar. Él humildemente se arrepiente, ¿cierto? En polvo y ceniza, dice aquí la palabra del Señor. Le pide perdón a Dios. Y Dios, ¿qué hace? Le habló a los amigos de Job, quienes habían juzgado equivocadamente a este.
¿cierto? Y lo habían tratado de convencer de que él no merecía la misericordia de Dios, de que era un hombre pecador y de que algo malo había hecho y por eso Dios lo estaba castigando. Dios le habló a los amigos y los manda, ¿cierto?, a pedirle, a hablar con Job, a llevar unos animales para que Job los pueda ofrecer en sacrificio, para que Job, ¿cierto?, pueda orar por ellos y Dios los perdonaría por haber hablado mal de él, tratando de poner ante los ojos de Job, eso hacían los amigos, de que Dios era justo, pero que estaba castigando el pecado de Job, sin conocer, porque ellos tampoco sabían de esta conversación, podríamos decirle, ¿cierto? Conversación que tuvo Satanás con Dios tratando de acusar a Job. Así que podemos aprender, ¿cierto? De esto que Dios envía, ¿cierto?, a los amigos a conversar con Job y que Job ore por ellos para que ellos sean perdonados, de que Dios también quiere, hermanos, que nosotros oremos por aquellos que nos juzgan injustamente. ¿Cuánta gente, hermano, no ha hablado alguna vez mal de nosotros y no han apuntado con el dedo diciendo que nosotros hemos actuado de esta otra manera, ¿cierto? Sin conocer el trasfondo, sin conocer los hechos. A veces nos han apuntado con el dedo y han hablado mal de nosotros y cuando nosotros nos enteramos nos da rabia. No sé si le pasa a usted, hermano, nos da rabia, ¿vale? Y disfariamos y nos enojamos. Pero aquí, ¿qué hace el Señor? Manda a estos amigos que sí hablaron mal de Job, a que se presenten delante de Job, para que Job pueda orar por ellos y Dios, ¿cierto? Así pueda perdonarlo, ¿ya? Así que esa también es una lección para nosotros. Debemos orar por aquellos que nos juzgan injustamente. ¿Amén? Para que Dios también les perdone a ellos y pueda perdonarnos a nosotros. ¿Ya? Miren, al final, el capítulo 42, ¿cierto? Del versículo 7 al 16, es un epílogo, ¿cierto? Breve, donde Dios bendice a Job por su fidelidad y le concede el doble de todas las posesiones que él había perdido y le permitió tener una vez más el mismo número de hijos y lo restauró a su situación anterior. Y dice aquí la palabra del Señor que Job vivió una vida larga y plena y que vivió 140 años más de lo que ya había vivido y llegó a conocer hasta la cuarta generación, o sea, conoció a los nietos, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos y a los tataranietos. Imagínense, hermano, la bendición que Dios le dio a este varón por haber permanecido fiel y haber mantenido su integridad delante de Dios. Dios respondió las súplicas de Job y le recordó que él, Dios, es omnisciente y todopoderoso. Job respondió humildemente, ¿cierto? Y se le enseñó más acerca del poder de Dios. Dios acepta el arrepentimiento de Job, de que él sabe, él reconoce que así de chiquitito, ¿quién es él para cuestionar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para cuestionar la soberanía de Dios? Si a veces, hermano, cuando pasamos aflicciones, puede ser como a Pedro, que haya sido el diablo quien pidió para zarandearlo. Pero ¿qué le dice Jesús a Pedro cuando dice, mira, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero tú, tranquilo, yo he orado por ti? Hermanos, tal vez nos toque vivir alguna aflicción, algún zarandeo de parte del enemigo, pero tengamos plena confianza en que Jesús es el que está intercediendo por nosotros. Amén. Así aprendimos, ¿cierto?, la situación de Pedro, y así aprendimos también aquí con Job, de que fue Satanás el que provocó todo este dolor sobre Job. Job no lo sabía, Job no lo entendía. Lo único que él sabía es que si Dios le había mandado desnudo al mundo, y si desnudo iba a volver a él, ¿cierto? Pero él, aunque su esposa le dijo que aborreciera a Dios, que le negara, ¿cierto?, que renunciara a él, él dijo que no, ¿cierto? Que no lo haría. Y siguió manteniendo su integridad delante de Dios. Dios hizo que el resto de la vida de Job fuera mucho más próspera que en un principio. Y mandó, ¿cierto? Yo me preguntaba cómo Dios hizo que Job prosperara tanto
y de un rato para otro, toda esa gente que le había dado la espalda, hermano, toda esa gente que lo había dejado solo, sufriendo solo, ¿cierto? Ahí tirado entre las cenizas, con sus heridas, con sus dolores, que hasta sus vecinos hablaban de él, ¿cierto? Toda esa gente después, cuando vio que Dios restaura a Job, su salud, ¿cierto? La gente lo visita y el texto dice que muchas de las personas cuando lo vinieron a ver, le trajeron regalos, y eso está ahí en el, déjeme ver, para que no digan que yo lo dije, sino que el Señor lo dice. Dice, aconteció del versículo 7 en adelante, ¿cierto? Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti, tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad, Suita y Sofar naamatita, ¿cierto? Hicieron como Dios le había dicho, y Dios aceptó la oración de Job. El versículo 10 dice, restauración de la prosperidad de Job. Mire cómo Dios lo restaura. A los mismos que le dieron la espalda, Dios usa para bendecirlo. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y miren, y vinieron a él, el versículo 11, todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Dios había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo el doble de todo lo que había tenido antes, ¿cierto? Dice que también le había dado 3 hijas hermosas, Cesia, Keren Apud y Gemima, y que no había mujeres más hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, el versículo 16 dice que Job vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. O sea que Job llegó a ser tatarabuelo. Y murió Job viejo y lleno de días. Amén. Miren, hermano, entre las enseñanzas que la lectura del libro de Job me dejó y pudiera tal vez dejarle a ustedes, es la honestidad con que Job analiza su situación, ¿cierto? Él está seguro de que Dios mira el corazón del hombre por sobre todas las cosas. Y esa era su seguridad, de que Dios conocía su corazón y sabía que en el corazón de él no había intención de ofenderle. Y eso lo hacía mantenerse a él seguro de que él no había pecado contra Dios. Y cuando él le pregunta a Dios, entre muchas de las preguntas, ¿por qué los justos sufren? ¿Por qué a veces los malos son prosperados? Y muchas otras cosas, Dios no le responde esas cosas al final del libro, sino que le muestra que Él es soberano y que Él hace como Él quiere. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionarle? ¿Cierto? Otra cosa, otra enseñanza que pude obtener del libro de Job es que, hermanos, se puede mantener la fe incluso en los momentos más terribles que estemos pasando, en los momentos más penosos y en las circunstancias más injustas que nos pueda tocar vivir, podemos permanecer, ¿cierto? Y crecer en nuestra fe, porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que nos mantengamos, a pesar de las circunstancias que nos puedan rodear, que mantengamos nuestra fe firme en Él, que confiemos en su poder, que confiemos en sus promesas, que confiemos en sus palabras, que no nos dejemos vencer por el miedo, por las cosas que puedan estar sucediendo alrededor, sino que nos mantengamos firmes en Él. ¿Amén? ¿Amén? Miren. Hay en el Nuevo Testamento unos versículos que encontramos, ¿cierto? Que también responden un poco a las angustiosas quejas que tuvo Job.
Uno está en Romanos 8:18. ¿Me lo puede buscar, hermana Nancy, por favor? Y otra hermana, si me puede buscar Colosenses 1:24, para que veamos que el Nuevo Testamento también habla, ¿cierto?, de que podemos mantenernos firmes en nuestra fe y sobre el sufrimiento. Amén. Amén, hermana Nancy. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 8:18. 8:18. Hermano, los sufrimientos que podamos tener ahora no se pueden comparar con la gloria que viviremos en la presencia de Dios. Amén. Amén. Son nada, son insignificantes comparados con lo que nos tocará vivir en la presencia de Dios. ¿Y qué dice Colosenses 1:24? Ahí lo tengo. Amén, hermana Andrea, la escuchamos. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi... Colosenses 1:24, ¿cierto? ¿Sí? Ah, ya. No, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. En uno de los versículos que leímos, afirma que los sufrimientos, por grande que estos sean, palidecerán ante la gloria de la vida eterna. Y el otro, el que acaba de leer Andreita, dice que las penas del hombre no son nada, hermanos, comparados con los dolores que Cristo tuvo que sufrir por nosotros. Amén. Hermana, si sufriste de aquí para atrás y todavía te cuestionas por qué tuve que pasar esto, por qué tuve que vivir esto otro, por qué aquí, por qué allá, mírate dónde estás ahora, escuchando la palabra de Dios, creciendo en fe a través de ella, Dios fortaleciéndote a través de sus promesas, de sus enseñanzas. No veas todo lo que viviste para atrás como algo horrible, sino velo como una escuela que te ha traído hasta la presencia del Señor el día de hoy, ¿ya? Y lo que nos toque por vivir todavía de aquí para adelante, que dice la palabra del Señor que es necesario que nosotros seamos probados. Amén. Porque la prueba produce paciencia, ¿cierto? Hermana Nancy, ¿se acuerda de ese versículo? La prueba produce paciencia. Amén. ¿Qué más sigue? No me puedo acordar del texto, pero lo leí también estudiando esta palabra. Las pruebas, hermanos, van desarrollando virtudes que Dios necesita que nosotros tengamos. Amén. Fortalece nuestra fe, nos ayudan, ¿cierto?, a ser pacientes, a esperar en las promesas del Señor. Amén. ¿Alguna pregunta? Yo quería comentar algo. Sí, hermano Pablo, por favor. Bueno, primero que nada decir que el libro de Job a mí me gusta mucho. Bueno, en realidad toda la Biblia, pero particularmente este, porque yo creo que echa por tierra muchas de las ideologías asociadas al Evangelio que están en este tiempo en boga, como el Evangelio de la prosperidad. Porque este Evangelio da cuenta de que uno como creyente en Cristo no debe de estar pendiente de las añadiduras, porque las añadiduras que en este caso representan la prosperidad, muchos cristianos vemos el amor de Dios en las añadiduras y en realidad el amor de Dios no está ahí. El amor de Dios es que somos escogidos, somos hijos de Él y que a pesar del tormento, del dolor, de la tribulación, de los problemas que todos nosotros tenemos más o menos, nuestros ojos tienen que estar puestos no en las añadiduras. Yo he visto muchas veces que hermanos salen a dar su testimonio y hablan de que Dios los bendijo con un auto, que Dios los bendijo con una casa, que Dios los bendijo con una esposa, que Dios los bendijo con un trabajo, Dios los bendijo con dinero. He escuchado hasta hermanos que dicen que Dios los bendijo con un premio en la lotería. Entonces yo digo, pero es que eso no es lo esencial, esas son añadiduras. Porque lo esencial es que uno forma parte de la iglesia y es hijo de Dios.
ahí es donde está el mérito de realmente ser parte de la iglesia, no de Amén. gozar de la añadidura, porque como bien dice Job, los malos les va bien, o sea, tendrían tantas añadiduras, entonces mejor conviene ser malo. Pero el mérito está justamente ahí. Y lo otro que me llama la atención de Job es su constancia a pesar del problema, porque muchas veces nosotros decaemos. Yo conozco algunos cristianos que en este tiempo están apartados, incluso muchos de ellos hijos de pastor, y que mientras estuvieron bien, estuvieron ahí firmes, pero cuando vieron el problema, se apartaron. Job nos da un ejemplo de que justamente a pesar del problema, uno puede mantenerse constante. Y lo último, para no hablar tanto, es que Dios se puede revelar a los hombres, porque muchas veces nosotros pensamos que Dios nunca nos va a decir, y en este libro nos da cuenta que Dios mismo se presentó ante Job y le habló, y le tiró todos sus pergaminos encima, a lo mejor como una forma de demostrarle quién era realmente Dios. Pero ¿por qué a nosotros no se nos puede revelar Dios si lo hizo también con Job? Eso también implica que nosotros podemos tener esa comunión con Dios. O sea, Dios nos puede hablar, porque si le habló a Job, también nos puede hablar a nosotros. Amén. Entonces, bueno, yo rescato esos elementos, más que nada para comentarlos, porque a mí me mueven un poco mi sentir de corazón de cristiano, porque yo digo, pucha, Job se portaba tan re bien y le tocaron pasar todas estas cuestiones. Pero bueno, él siguió en pie, y eso es lo que realmente vale. Amén, hermano. Amén. Amén. Gracias, hermano Pablo, por su aporte. Y son preguntas que es válido hacerse, pero sin perder esto que él mismo nos enseña. Él es soberano y él hace como quiere. Y si a nosotros nos tocó vivir esta vida o esta otra vida, hermano, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. No está con las cosas materiales que podamos tener acá, ni con ninguna otra cosa. Las añadiduras que Dios nos da es porque nos sirven, ¿cierto? Para vivir mientras estemos acá. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Nada de aquí nos va a servir. Cuando partamos a la presencia del Señor, nada de lo que obtengamos acá nos vamos a poder llevar, ¿cierto? Solamente nosotros mismos. Nada más que eso, ¿ya? Así que, Pastor Luis, un aporte para complementar. Amén, hermana, le escuchamos. Sí, por favor. no, usted había preguntado por el versículo. Sí. Sí, Dígame. está en Romanos 5 Sí. y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Muchas gracias, hermana Evelyn. Amén. Muchas gracias, hermana Evelyn, que ese versículo es necesario que nosotros lo mantengamos aquí, es ¿cierto? Atesorémoslo. ¿Perdón? Es una realidad, porque muchas veces se predica un evangelio, como decía el hermano Pablo, un evangelio, ven a Cristo y prácticamente se te terminarán los problemas. Y está muy lejos de eso. De hecho, es como ven a Cristo y tendrás más problemas, porque es verdad, o sea, en muchas veces la familia, los amigos se van en contra. Pero lo que realmente es que nosotros venimos a Cristo, vamos a poder tener los mismos problemas de antes o peores que antes, pero la diferencia es que jamás vamos a estar solos, en que nuestra fe debe estar firme. Estos días hablábamos con Moisés y me preguntaban, porque me preguntaban algunas personas con respecto a mi enfermedad, cómo yo lo manejaba, y si acaso no me daba como, entre comillas, rabia de que Dios no me sanara. Entonces yo le decía a Moisés, conversaba con otras personas, en que en eso se basa nuestra fe, porque si no, a la primera vamos a tirar la esponja. Entonces yo le decía, o sea,
Cristo padeció más que uno y él podría haber dicho, Señor, siendo Dios, sácame de esta cruz, o sea, yo no quiero hacer esto si él era Dios. Entonces, lo importante de esto es enseñarle a las personas en que lo más importante es que nuestra fe tiene que ser firme, en que nada nos haga tambalear nuestra fe. Hundir. Eso es lo más importante. Job se mantuvo firme ante difíciles pruebas tan difíciles como perder sus hijos, como el esfuerzo de toda una vida, perderlo de Sí, un momento a otro. Entonces, lo más importante es que nuestra fe debe estar firme, en que tengamos una fe anclada, en que no importa lo que venga, yo sé que Cristo está conmigo, yo sé que mi Redentor vive, Él no está muerto, por lo tanto, Él me va a levantar, Él me va a apoyar, Él va a estar conmigo. Yo creo que lo más importante es eso, enseñar que la fe debe estar cimentada realmente como debe ser, como un buen cristiano, en Cristo, a roca firme. Amén. Amén, hermana Evelyn. Le agradezco mucho. Igual usted es testimonio. Y a veces cuando escuchamos testimonios de nuestros hermanos que les toca vivir o les toca pasar cosas fuertes, eso ayuda a nosotros los que somos más débiles a fortalecernos y a decir, bueno, si Job pudo, nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, también podemos vencer, ¿cierto? Las tribulaciones o las pruebas que se nos puedan poner por delante. Como conclusión, aferrarnos a la mano del Señor, no soltarnos de Él, venga lo que venga. Yo sé que es difícil, pero ahí tenemos que estar nosotros alentándonos unos a otros en que tomados de la mano de Dios, sí se puede, sí se puede. Amén. Pastor Luis. Amén. Dios le bendiga. Gracias, hermana Ivonne. Sin duda, la vida de Job nos enseña que tenemos que afirmarnos de Dios. Nada más, nada más nos queda. Si perdemos la comunión con Dios, perdemos todo y no nos queda nada. Lo más importante es Dios. Y para Job fue Dios. Perdió todo, pero nunca quiso perder su relación con Dios. Nunca quiso renegar de Dios. Y finalmente, el que tiene la victoria, el que tiene todo en sus manos es Dios. Pedro le dijo al Señor, ¿a quién iremos? ¿Quieren irse ustedes también? Le dijo Jesús. No, ¿a dónde? ¿A dónde nos vamos? Aunque perdiéramos todo con Él, aunque tuviéramos que entregar todo por Él. Es el mejor tesoro que tenemos, como la perla de gran precio, ¿cierto? O ese tesoro escondido que estaba ahí y había que comprar ese terreno. No importa lo que perdamos con tal de ganar al Señor. Pero el Señor es bueno, así que le damos gracias al Señor